¿Quiere dejarte dar vueltas como si fuera una fiera enjaulada? Pues es así. Y creo que nos debe alguna explicación. Dijo que tenía que acudir a una cena de compromiso. Ya veo que lo tenía usted todo perfectamente. Yo tampoco me lo explico. Usted nos había asegurado que Victoria estaba ya... Su bien, tomaré sus palabras como fruto de la turbación y no se las tendré en cuenta, dando por hecho una bigamia que nunca ha existido. Es que no se trata de justicia. Simple, querido amigo, no le desafíe. Haría bien en escucharle. No me gusta. Firme la sentencia antes de que yo regrese a Burgos. Pues poco nos faltó para que fuéramos las dos. Poco nos faltó. Sí, aún me ha ido bien. Pero podría no haber pasado. Esa es la cosa. Es que usted no vio los ojos. ¿Desea algo? ¿Puedo saber qué pasó anoche? A usted tampoco, Bárbara. Pero sí que necesito saber qué está pasando aquí. ¿Está bien? Matilde, ¿cómo está la mujer más bella? ¿Me descuido, se encarga ya solita de hacerlo todo? Pues te agradezco el detalle. Ya, bueno, por lo que me ha dicho el duque, veo que tu noviazgo con Francisco no puede ir más en serio. ¿Y? Descuida, Pepa. No tienes nada de qué preocuparte. Ya. No tenía ni idea. Míralo por el lado positivo. Vas a tener a un esposo... Disculpe que interrumpa su lectura. Descuide. Ya ha cumplido con sus obligaciones. ¿O me equivoco? No, doña Victoria, que ha perdido el juicio y que no guarda ningún aprecio hacia su hijo. A un inocente. ¿No se da cuenta de que con sus reparos acaba de sellar a Santa Hermandad? ¿Qué tiene que ver la Santa Hermandad con todo esto? Las manos limpias. Estoy dispuesta a pagar ese precio con tal de verla caer. Volveré de inmediato y lo con... ¿Hasta dónde puede llegar una mujer cuando siente que está perdiendo el poder? En Valle Salvaje, las amenazas ya no se pronuncian únicamente para asustar. Algunas esconden decisiones capaces de destruir una vida antes incluso de que haya comenzado. Y mientras Victoria cree que todavía puede obligar a Benigna a cumplir una orden terrible, una sentencia inesperada cambia por completo su destino, humilla a sus enemigos y demuestra que en este palacio nadie controla realmente todas las piezas. Pero cuidado, porque la victoria de hoy podría convertirse en la condena de mañana. Bienvenidos una vez más a Ecos de Valle Salvaje, el espacio donde repasamos cada secreto, cada enfrentamiento y cada mirada que dice mucho más que las palabras. Hoy analizamos el episodio 445, un capítulo marcado por una absolución inesperada, una criada dispuesta a sacrificar su libertad para proteger a un inocente, un amor silencioso que se transforma en celos y una verdad relacionada con María que amenaza con estallar en el peor momento. Todo comienza bajo la sombra del escándalo que rodea a Victoria. La acusación de bigamia parecía haber sellado definitivamente su suerte. Para José Luis y Fernando, la caída de Victoria no era solamente una cuestión religiosa o moral. Era una oportunidad para apartarla del camino, debilitar su posición y recuperar el control de una situación que se les estaba escapando de las manos. Los dos estaban convencidos de que el obispo actuaría como esperaban. Victoria había vuelto a casarse cuando su anterior marido, Dámaso Espinosa, todavía estaba vivo. A simple vista, la acusación parecía irrefutable. Sin embargo, existía un detalle fundamental. Victoria no sabía que Dámaso seguía con vida. Ella lo había dado por muerto, igual que el resto de los habitantes de la zona. No había actuado con la intención de engañar a la iglesia ni de mantener dos matrimonios al mismo tiempo. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, termina siendo decisiva. Mientras esta amenaza se cierne sobre el palacio, Benigna vive su propia batalla. Victoria le ha encargado que se ocupe de que el embarazo de Matilde no llegue a término. No se trata de una insinuación ni de una amenaza velada. Victoria quiere eliminar al hijo que Matilde espera y pretende utilizar a Benigna como instrumento. La tisana caliente que aparece en escena se convierte inmediatamente en un objeto cargado de peligro. Cada movimiento de Benigna,
Cada temblor de sus manos y cada silencio provoca inquietud, porque sabemos qué orden ha recibido. Pero también percibimos que algo dentro de ella se está revelando. Benigna intenta mantener la apariencia de normalidad. Dice que la bebida está demasiado caliente, que conviene dejarla reposar para que nadie se queme. Sus palabras parecen cotidianas, pero la tensión en su rostro cuenta otra historia. Matilde nota que Benigna está nerviosa. No sabe qué le tiembla más, si la voz o las manos, y le pregunta si necesita ayuda. Benigna lo niega. Afirma que la cercanía de su partida siempre la altera, especialmente porque detesta las despedidas y se ha encariñado con las personas del palacio. La explicación resulta creíble, pero no elimina la sensación de peligro. Lo verdaderamente importante es que Benigna no ejecuta la orden de Victoria. La conversación permite que la tisana se enfríe, pero también le concede tiempo para escuchar a su conciencia. Y cuando parece que la incertidumbre no puede prolongarse más, la llegada de un visitante interrumpe la escena. Un hombre solicita hablar con urgencia con Victoria y con los responsables de la casa. Es el obispo, que ha regresado con una decisión definitiva. Aquí el capítulo da su primer gran giro. El obispo reúne a Victoria, José Luis y los demás implicados. Su entrada está llena de solemnidad. Habla de la responsabilidad que Dios ha colocado sobre sus hombros, de su obligación de proteger la pureza de las almas y de la necesidad de impartir justicia. Sus palabras aumentan la inquietud porque todos esperan una condena. José Luis y Fernando creen que la suerte está echada. Incluso Victoria parece preparada para recibir el golpe. Pero el obispo no ha acudido para confirmar lo que todos esperaban. Tras pasar la noche revisando testimonios y reflexionando sobre el caso, entrega sus actas. La sentencia declara que no puede demostrarse que Victoria actuara de mala fe. El obispo ha hablado con habitantes de la zona y todos coinciden en lo mismo. Dámaso Espinosa había sido dado por muerto por todo el mundo, no solamente por Victoria. Además, existe una confesión escrita por el propio Dámaso en la que reconoce que pasó años sin dar señales de vida. A esto se suma el testimonio de Matilde, quien también ha jurado que Victoria desconocía que su primer marido continuaba vivo. Por tanto, no puede sostenerse una acusación formal de bigamia. Victoria no queda condenada. Su matrimonio deberá ser anulado, pero no sea tratada como una mujer que engañó conscientemente a la iglesia. La noticia cae como una piedra sobre José Luis. Él había apostado por la condena y ahora descubre que el obispo no está dispuesto a sacrificar su reputación para satisfacer intereses ajenos. Cuando pregunta si el religioso realmente considera inocente a Victoria, recibe una respuesta fría y directa. Esa es la sentencia y puede leerla él mismo. El desconcierto de José Luis no nace de una preocupación por la justicia. Lo que le indigna es haber perdido una herramienta con la que pensaba destruir a Victoria. Y aquí aparece uno de los elementos más interesantes del episodio. El obispo no se presenta como un aliado de Victoria. De hecho, admite que inicialmente estaba dispuesto a acusarla, pero los testimonios han cambiado su decisión. Su orgullo y su sentido de autoridad le impiden mantener una acusación que podría desacreditarlo. Por una vez, los intereses personales del obispo coinciden con la verdad que beneficia. Sin embargo, mientras el futuro de Victoria cambia dentro del palacio, en otra parte de la casa Braulio intenta esconder una herida mucho más íntima. Alejo lo encuentra repasando unas cuentas que no cuadran. El detalle no es casual. Esas cuentas están relacionadas con una decisión impulsiva que Braulio tomó por amor. Alejo quiere saber dónde estuvo la noche anterior. Braulio desapareció después del paseo a caballo de Alejo y Manuela. No cenó con la familia y evitó encontrarse con ellos. Primero intenta justificar su ausencia diciendo que tenía trabajo. Después reconoce que estaba cansado y pidió que le sirvieran la cena en su habitación. Pero Alejo percibe que su primo no está siendo sincero. La verdad termina saliendo a la luz. Braulio se apartó porque cree que Manuela está enamorada de Alejo. Desde su punto de vista, entre los dos existe una conexión evidente y él se ha convertido en el tercero que sobra. Su dolor no procede únicamente de los celos. Braulio se siente ridículo porque ha gastado un dinero que no tiene para comprar el caballo que Manuela cree que recibió de su padre. Él había preparado la sorpresa en secreto, pidiendo a Francisco que hiciera salir a Manuela al campo. Sin embargo, cuando llegó el momento, Alejo apareció y fue invitado a cabalgar con ella. Braulio observó desde fuera cómo el regalo que había comprado con tanto sacrificio parecía acercar a la mujer que ama a otro hombre. Y todavía falta la parte más dolorosa, ni siquiera ha terminado de pagar el caballo.
Le debe 2 pagos al antiguo propietario. Esta revelación transforma completamente nuestra percepción de Braulio. Hasta ahora, su comportamiento podía parecer ser infantil o excesivamente celoso, pero detrás de su enfado existe una enorme inseguridad. Braulio no cree que tenga posibilidades de conquistar a Manuel. Por eso intentó impresionarla con un regalo que estaba por encima de sus posibilidades. No se atrevió a confesar que el caballo procedía de él porque temía ser rechazado. Y cuando vio a Manuela junto a Alejo, interpretó la escena como una confirmación de sus peores temores. Alejo, sorprendido, trata de aclarar que entre él y Manuela solamente existe una amistad. Le asegura que no están enamorados y que Braulio está interpretando mal lo ocurrido. Pero una cosa es escuchar una explicación y otra muy distinta creerla cuando uno lleva tanto tiempo sintiéndose inferior. Atención, porque el episodio no permite que la alegría de Victoria dure demasiado. Fernando se enfrenta al obispo por haber cambiado de opinión. No entiende por qué no fue invitado a la reunión celebrada durante la noche. El religioso le recuerda que se encontraba fuera del palacio atendiendo una cena de compromiso. Pero Fernando sospecha que todo fue organizado para impedir que pudiera oponerse a la decisión. Su reacción confirma que existía un acuerdo previo. El obispo había prometido que Victoria sería juzgada y condenada. Fernando cree que Dámaso ha comprado al religioso y le pregunta directamente cuánto dinero le ha ofrecido. La acusación hiere el orgullo del obispo. Él reconoce que ha humillado públicamente a Victoria y que ha manchado su nombre, pero se niega a arriesgar su reputación afirmando que existió una bigamia consciente cuando las pruebas demuestran lo contrario. Fernando insiste en que no se trata de justicia, sino de favores. Sin embargo, el obispo demuestra que también posee armas. Le recuerda que podría contarle a Nuncio las presiones que ha recibido y que Fernando no es el único consejero real ni el más influyente del reino. La amenaza es elegante, pero contundente. Si Fernando continúa desafiándolo, podría perder mucho más que esta batalla. José Luis tampoco queda fuera de la presión. El obispo le exige que firme la sentencia antes de su regreso a Burgos. No le está pidiendo que esté de acuerdo. Le está ordenando que acepte una resolución que destruye los planes que habían preparado contra Victoria. Por eso, aunque ella parece ser la vencedora de esta parte del episodio, la reacción de sus adversarios resulta preocupante. Fernando y José Luis no son hombres acostumbrados a aceptar una derrota. Y cuando un enemigo pierde una vía de ataque, normalmente busca otra más peligrosa. El capítulo cambia después de escenario y nos lleva hasta el drama de Rosalía y Marí. Leonor fue quien consiguió encontrarlas antes de que fuera demasiado tarde. Cuando los demás llegaron, las 2 hermanas estaban abrazadas en el suelo, llorando y completamente desbordadas. El miedo ha pasado, pero la vergüenza permanece. Berta y Luisa no pueden dejar de pensar en la irresponsabilidad cometida al no avisar a Rafael de que María había desaparecido. Ellas vieron el terror en los ojos de un padre que creyó que algo terrible podía haberle sucedido a su hija. Y aunque todo terminó aparentemente bien, saben que la situación podría haber tenido un desenlace devastador. Rafael aparece buscando respuestas. No llega gritando ni acusando, y precisamente por eso la escena resulta más incómoda. Pregunta por Leonor y quiere saber qué ocurrió durante la noche. Sobre todo, no comprende por qué nadie le informó de que María ya se encontraba en el palacio. Luisa asegura que no sabía nada. Rafael intenta tranquilizarlas y deja claro que no está allí para regañarlas. Solamente pide sinceridad. Quiere saber si existe algo por lo que debería preocuparse. Ambas mujeres lo niegan. Rafael decide creerlas porque considera que no le mentirían sobre algo tan importante. Pero nosotros sabemos que la verdad no está completamente sobre la mesa. La desaparición de María, el sufrimiento de Rosalía y la intervención de Leonor forman parte de un problema que todavía no ha sido resuelto. Rafael se marcha sin respuestas, pero su inquietud ha comenzado a crecer. Y cuando un padre empieza a sospechar que todos a su alrededor le ocultan algo relacionado con su hija, el silencio rara vez puede mantenerse durante mucho tiempo. Mientras tanto, Pepa se encuentra en la habitación de Matilde cuando aparece Atanasio. Él la confunde por un instante con su esposa, pero pronto la conversación toma un rumbo inesperado. Atanasio felicita a Pepa por su compromiso con Francisco. El duque le ha hablado de la pareja y le ha encargado que se ocupe de todo lo que puedan necesitar para la boda. Pepa descubre entonces que Francisco ya ha comenzado a organizar detalles importantes sin consultarla. Atanasio le comunica que podrán disponer de la capilla el día, la hora y bajo las condiciones que deseen.
Para él, se trata de una buena noticia. Para Pepa, en cambio, es la confirmación de que Francisco está avanzando demasiado rápido. Ella no conocía esas gestiones. Creía que todavía tenían tiempo para hablar, decidir y organizar el enlace juntos. La iniciativa de Francisco puede entenderse como una demostración de entusiasmo, pero también coloca a Pepa en una posición incómoda. Su prometido está tomando decisiones sobre el futuro de ambos sin preguntarle qué desea realmente. Y esta incomodidad se vuelve todavía más significativa cuando recordamos el dolor de Martín. Francisco le ha propuesto participar en la boda, quizá llevando los anillos o acompañando a Pepa hasta el altar. Para Martín, esa invitación no es un gesto inocente. Él sigue enamorado de Pepa y siente que lo obligan a celebrar el amor que ha destruido sus propias esperanzas. Francisco lo presenta como una oportunidad para aceptar la realidad y recuperar la amistad. Martín, en cambio, lo percibe como una forma de profundizar en su tristeza y su desengaño. Pepa desconocía la propuesta y queda atrapada entre dos hombres que están tomando decisiones emocionales a su alrededor sin permitirle controlar el ritmo de los acontecimientos. Y entonces llegamos al enfrentamiento más poderoso del capítulo. Benigna busca a Victoria para comunicarle que esa noche abandonará el palacio. Se marchará a su casa del pueblo y podrá permanecer cerca de las mujeres que la están esperando. Victoria interpreta su partida como la confirmación de que ha cumplido la misión encomendada. Pero Benigna responde que, afortunadamente, no ha cometido un error tan terrible. No ha atentado contra el hijo de Matilde. Victoria reacciona utilizando el arma que mejor conoce, Mario. Le recuerda a Benigna que el futuro de su hijo está en sus manos. Pero esta vez la amenaza no produce el efecto esperado. Benigna admite que Mario es lo que más ama en el mundo y precisamente por eso no puede obedecer. ¿Cómo podría volver a mirarlo a los ojos después de haber arrebatado la vida de un inocente? Esta frase marca la transformación definitiva de Benigna. Ella no se presenta como una mujer completamente inocente. Sabe que ha cometido errores, que sus manos tampoco están limpias y que podría terminar en una celda. Pero ha encontrado un límite que no está dispuesta a cruzar. Victoria amenaza con destruir a Mario, convencida de que el miedo obligará a Benigna a retroceder. Sin embargo, Benigna responde con una amenaza todavía más peligrosa. Acudirá a la Santa Hermandad, al duque o incluso al obispo y contará todo lo ocurrido. Revelará cómo Victoria fue a buscarla aquella noche, las órdenes que le dio y la conversación que están manteniendo en ese mismo instante. Victoria intenta recordarle que ambas podrían ser castigadas. Benigna acepta el riesgo. Está dispuesta a pagar el precio con tal de arrastrar a Victoria con ella. No pide perdón ni intenta justificarse. Reconoce que las dos merecen el castigo que puedan recibir. Lo único que exige es que Matilde y su hijo permanezcan a salvo. Si algo le ocurre al niño, Benigna regresará y lo confesará todo. Este momento altera el equilibrio de poder. Victoria continúa siendo peligrosa, pero ya no controla completamente a Benigna. La mujer que debía convertirse en su cómplice se ha transformado en una testigo capaz de destruirla. Y lo más inquietante es que Victoria sabe que Benigna no está fingiendo. Una persona que ya ha aceptado perder su libertad resulta mucho más difícil de intimidar. El episodio todavía guarda espacio para desarrollar el conflicto entre Braulio, Alejo y Manuela. Alejo y Manuela esperan a Braulio para tomar unas pastas, pero él no aparece. Alejo admite que probablemente su primo ni siquiera acudirá. Manuela comprende rápidamente que existe un problema y utiliza su intuición para llegar a la conclusión correcta. Braulio está interesado en ella. Lo que no logra entender es por qué esos sentimientos, que antes parecían impulsarlo a buscar su compañía, ahora lo han llevado a evitarla. Alejo intenta proteger la confianza de su primo, pero termina explicando que Braulio cree que entre Manuela y él están haciendo algo. La reacción de Manuela es inmediata. No existe ningún romance con Alejo y le parece absurdo que Braulio haya llegado a semejante conclusión. Incluso lo llama tonto, una valoración con la que Alejo no puede evitar estar de acuerdo. La escena tiene un tono más ligero que los grandes conflictos políticos y familiares del episodio, pero detrás del humor existe una oportunidad importante. Ahora Manuela sabe que Braulio siente algo por ella. También sabe que su distanciamiento procede de los y no de una falta de interés. Lo que todavía desconoce es que el caballo fue comprado por él y que Braulio continúa endeudado por ese gesto. Cuando esa verdad salga a la luz, Manuela tendrá que decidir si ve su sacrificio como una demostración de amor o como una imprudencia nacida de la inseguridad. Y justo cuando parece que el capítulo ha mostrado todas sus cartas,
las últimas imágenes abren nuevas amenazas. Atanasio parece prevenir a Matilde de algo y llega a sugerir que quizá lo más sensato sea aplazar los planes de boda. La situación matrimonial de Victoria continúa generando confusión dentro de la familia. Primero estuvo casada con Dámaso, después con José Luis y ahora vuelve a ser reconocida como esposa de Dámaso mientras se tramita la anulación correspondiente. El vínculo entre todos ellos amenaza con modificar alianzas, herencias y posiciones dentro del palacio. También escuchamos una conversación inquietante en la que se cuestiona por qué Matilde y su hijo continúan allí. La posibilidad de deshacerse de ambos sigue presente, aunque Victoria haya perdido el apoyo de Benigna. Esto significa que el peligro no ha desaparecido, solamente ha cambiado de forma. Pepa, por su parte, expresa que desea ir más despacio con la boda. No quiere sentirse empujada cuando considera que no existe ninguna urgencia. La pregunta que queda flotando es dolorosa. ¿Solamente necesita más tiempo para organizarlo todo o sus dudas esconden que no está tan ilusionada como Francisco cree? Rosalía tampoco parece dispuesta a separarse de María. Leonor intenta hacerle comprender que esta vez la situación es distinta y que con su ayuda o sin ella, podría no volver a ver a la niña. Rosalía se resiste porque para ella, entregar a su hija significaría perder la última razón por la que ha luchado. Pero las mentiras utilizadas para protegerla están empezando a rodearla. Rafael ya sospecha que algo ocurre y, si descubre que todos han ocultado información relacionada con María, su reacción podría ser mucho más dura de lo que imaginan. Así termina un episodio en el que Victoria obtiene una victoria legal, pero pierde el control sobre una de sus colaboradoras más importantes. El obispo rechaza la acusación de bigamia, aunque obliga a anular el matrimonio. José Luis y Fernando quedan derrotados, pero no neutralizados. Benigna se marcha después de desafiar abiertamente a Victoria y deja tras de sí una advertencia que podría salvar al hijo de Matilde. Braulio continúa escondido dentro de sus celos, mientras Manuela empieza a comprender la verdad. Pepa descubre que Francisco está organizando su boda a una velocidad que ella no desea. Y Rafael se acerca peligrosamente al secreto que Leonor, Rosalía, Luisa y Berta intentan contener. De cara al próximo episodio, todo indica que la absolución de Victoria no traerá paz. Es posible que Fernando y José Luis busquen otro modo de atacarla, especialmente después de haber sido humillados por el obispo. Victoria podría intentar silenciar a Benigna o encontrar a otra persona dispuesta a cumplir la orden contra Matilde, aunque cualquier movimiento pondría en marcha la amenaza de confesión. También será fundamental observar la reacción de Manuela cuando descubra que Braulio compró el caballo y se endeudó por ella. Esa verdad podría acercarlos, pero también podría demostrarle hasta qué punto Braulio actúa sin pensar cuando se siente inseguro. En cuanto a Pepa, su deseo de frenar los preparativos puede provocar un enfrentamiento con Francisco y volver a abrir una puerta emocional que Martín todavía no ha logrado cerrar. Y el secreto de María parece destinado a convertirse en uno de los conflictos más dolorosos, porque Rafael ya ha comenzado a hacer las preguntas correctas. ¿Creéis que Benigna podrá abandonar el palacio sin que Victoria intente detenerla? ¿La sentencia del obispo protegerá realmente a Victoria o solamente dará a sus enemigos un nuevo motivo para destruirla? ¿Y qué ocurrirá cuando Rafael descubra toda la verdad sobre Rosalía y María? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Suscribíos a Ecos de Valle Salvaje y activad las notificaciones para no perderos el próximo análisis. Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por los secretos, las traiciones y las pasiones de Valle Salvaje. Nos vemos en el siguiente episodio.